Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro con Julio Villagrán. Esta es una mañana de miércoles 5 de agosto. Estamos en las meras fiestas patronales de San Salvador, llegando a todos ustedes. Gracias por su sintonía, gracias por estar siempre pendientes de nosotros. Recuerde que en el canal de YouTube nos puede ver en vivo, Informa TVX, también lo puede ver en vivo en Facebook Live y también en Twitter y también en nuestro streaming tvx.com.sb, llegando a todas partes, a cualquier rincón del mundo. Estamos llegando con nuestra señal nítida a nuestros televidentes. Esta mañana de miércoles vamos a hablar con un buen amigo, un psicólogo y coach profesional que ha dedicado sus últimos años a poder llevar a cabo un proyecto que se llama precisamente Integral, un proyecto que ya nos va a contar Juan Ramón Córdoba, mi invitado esta mañana, un buen amigo nuestro, con el que vamos a platicar ahora sobre los efectos que tiene la sociedad en el tema de la pandemia, el encierro de las personas, la falta de trabajo de muchas personas también, el cambio de los esquemas de trabajo, de estudios, de desarrollo social, han cambiado drásticamente. De eso quiero platicar con mi buen amigo, un amigo de muchos años, Juan Ramón Córdoba, que está conmigo. Juan Ramón, gracias por estar con nosotros. Bien, buenos días, Julio. Gracias a ti por la invitación. Nuevamente, muy complacido de poderte acompañar en este espacio que, hay que decirlo, has desarrollado ya un buen tiempo y creo que ha impactado mucho en la sociedad, sobre todo aquellos que nos interesa estar bien informados, opinando de los temas que son esenciales en la vida del país y en la vida de las personas y la familia en concreto. Así que aquí estoy para colaborar. Gracias, Juan Ramón. Definitivamente han sido muchos meses que llevamos tratando de llevar las opiniones de políticos, economistas, médicos, religiosos, sobre el tema de la pandemia, una pandemia que marca la historia, cosas que nosotros quizás nunca habíamos vivido, nuestros hijos tampoco, los nietos tampoco, pero una situación, Juan Ramón, donde la sociedad misma tiene que cambiar todos sus patrones. Yo quisiera conocer en tus primeras palabras, digamos, cómo has visto que esta situación ha comenzado a transformar. Inclusive hemos llegado a acuñar aquella frase de la nueva normalidad. ¿Cuál es tu primera impresión sobre esto, Juan Ramón? Mira, Julio, yo creo que primero es importante abrirnos a la posibilidad de cambios que está generando esta condición de pandemia, ¿verdad? Ciertamente, desde el punto de vista psicológico, digamos, hay muchas reacciones que se está viviendo a nivel personal, a nivel familiar, como el alto índice de estrés, las crisis de ansiedad. Hay quienes ya han entrado, sobre todo aquellos que tienen una historia de alguna psicopatología, han entrado a procesos de agudización de esas psicopatologías, ¿no? Entonces estamos en una situación evidentemente anormal, que desde la perspectiva psicológica decimos que el evento pandemia es el evento anormal. ¿Por qué? Porque lo normal es lo que concebimos nosotros desde esta perspectiva como la conducta socialmente aceptada o común o promedio. No nacimos, como tú lo has dicho, no nos crecimos, ni nuestros padres ni abuelos, en medio de una pandemia. Por lo tanto, no es un tema de que si estaban los sistemas o no preparados, es que toda la sociedad se ve desbordada con esto que en realidad ha venido a impactar. Entonces, el evento pandemia COVID-19 es la anormal, y frente a este evento hay una condición humana que reacciona. Tú te recuerdas los primeros días del anuncio de la pandemia, donde en El Salvador todavía no se tenía, al menos oficialmente, señalado algún nivel de contagio, cuando toda aquella psicosis en otros países, ¿no? Lo que llamamos la psicosis colectiva, de vaciar los supermercados, de prever. Y aquí en El Salvador yo supe de una persona que se fue al mercado a comprar una cantidad de verduras que se le echaron a perder. Es decir, la respuesta también es desbordada, ¿no? Frente a una situación como esta. Entonces, el manejo de la información que se tiene ahora a todo nivel, ¿no? Ya tengo en mis manos la información, la sobresaturación que hay en torno a esto, todo esto genera una condición psicosocial de la que, como tú has referido, no hemos estado preparados ni desde el punto de vista cultural, familiar, educativo, mucho menos en temas de salud, para afrontar de manera adecuada esta situación. Y ahora hay que agregarle también, y esto tú has venido haciendo análisis de varias perspectivas, sobre todo con aquellos que
prevén las alarmas, encender las alarmas en el tema económico, ¿no? Hay que hablar, y ese es un tema que tú abordarás sin duda en su momento, de los niveles de desempleo que esto está y cómo está impactando. El asunto es que las muertes que ya tu familia, mi familia, nuestros amigos ya comenzaron a vivir como consecuencia del alto nivel de letalidad que tiene esta pandemia, los enfermos, los duelos, las crisis de desempleo, las situaciones de enfermedad complicada, todo esto impacta directamente al seno familiar. Es decir, hay familias enlutadas, hay familias con alto índice de estrés y de tensión frente a toda esta condición que implica, porque la pandemia no solamente es el contagio viral, sino todas las condiciones que impactan humanamente a toda esta sociedad. Mira, Juan Ramón, hay un tema que a mí siempre me llama la atención en medio de esta situación, y es que decimos, es que el salvadoreño no tiene la cultura, no tiene la disciplina. En China, por ejemplo, una de las cosas que lograron ellos superar fue que las personas entendieran cabalmente que debían de estar en la cuarentena, respetarla, tenían que estar resguardados, ellos, sus familias, de cuidar a los viejitos. Entonces, mucha gente está diciendo en el país que ese ha sido uno de los grandes problemas de nosotros, ¿verdad? Es decir, no tenemos esa cultura, no tenemos esa disciplina para poder, ante esta situación que sí ha meritado resguardarnos, de poder hacerlo de manera completa. ¿Cómo? ¿Esta es una cuestión de cultura, es una cuestión de idiosincrasias, o es una situación que el ser humano por sí tiende mucho a, digamos, a no respetar tan fácilmente, Juan Ramón? No, has apuntado bien el tema, digamos, de los procesos, sí, de socialización cultural, educativo. Mira, yo quisiera verlo en perspectiva, básicamente, ¿no? Y es que esto que tú has llamado y que no nos podemos resistir, porque no solo es un concepto que se ha acuñado, sino es toda una realidad, lo de la nueva normalidad. Hay quienes todavía se resisten, ¿no? Y hay debate al respecto, pero esta nueva normalidad a la que estamos invitados lleva consigo estos aprendizajes, Julio, que tenemos que tener de países, de pueblos, de culturas que han sabido afrontar de mejor manera estos procesos. Y, ¿por qué no?, abrirnos a esta posibilidad. Ciertamente nuestra idiosincrasia, nuestros patrones culturales nos llevan a ser arriesgados, a lanzarnos. Acuérdate que venimos nosotros de superar procesos de psicosis de guerra, una cantidad de elementos. Yo conversaba con algunos amigos, ¿no?, en tiempos de la cuarentena, sobre todo menores de edad de nosotros. Les decía, ¿algunos de ustedes alguna vez habían concebido pasar 2 días, no digo 2 meses, 2 días encerrados sin salir de su puerta de casa porque afuera hay una situación de riesgo? Era inconcebible. Lo consultaba con mis hijas jóvenes y yo les contaba mi historia de infancia, cómo fruto de todo el tema de guerra que vivimos en nuestro pueblo, nos tocó pasar semanas en encierro por todo el tema que se vivió en aquel tiempo de la beligerancia armada. Entonces, ciertamente somos un país que venimos viviendo procesos de impacto psicológico, familiar, social, y entonces nos hemos tenido que lanzar, ¿verdad?, a salir en medio de la crisis, a salir en medio de las balas, a salir en medio de las enfermedades, a buscar el pan de cada día, a contactar con otros, por esta tendencia nuestra también de sobreponernos, pero también de arriesgarnos un poco, ¿no? Entonces, creo yo que esta pandemia y estos nuevos procesos a los que estamos llamados tienen que replantearnos. Mira, Julio, tú y yo somos, y mucha gente que nos ve consciente de esto, venimos de estar, digamos, bebiendo, tragando una sociedad tan consumista que tomamos el vehículo, el bus, para movernos para cualquier cosa, Julio. Es decir, no veíamos ni siquiera si hay necesidad o no en casa de consumir tal o cual cosa, y la gente está en la calle contactando, comprando, y creo yo que el autocuidado, que el cuidado de la familia, que el cuidado del entorno sano y saludable va a requerir pensar mejor la respuesta hasta en el consumo, pensar mejor la respuesta de movilidad. Y yo creo que estos son los aprendizajes que sociedades como la que tú has referido de China y otros nos están diciendo. Es decir,
cuando se nos llama y nos ponen una alerta, preguntémonos, por ejemplo, aquí los sistemas de alerta en el país por ahí funcionan en los momentos de la emergencia plena. Pero si a nosotros nos anuncia, estamos en alerta verde o estamos en alerta naranja, ¿qué nos representa para la familia esto? En realidad estamos educados a comprender los niveles de autoprotección o de limitación en cuanto a salidas. No, es decir, pareciera ser que las alertas son para que los entes encargados de la intervención en las necesidades actúen, las municipalidades, y no es una responsabilidad solo de ellos, sino de todos nosotros. Y en situaciones como esta, si algo hemos tenido que aprender en El Salvador es en el darnos cuenta que se necesita la corresponsabilidad personal y familiar. Ciertamente hace falta mucho que ahondar, que aprender, y que nuestras mismas familias tenemos que educarnos para la protección en fenómenos como los que estamos viviendo. Juan Ramón, yo quiero preguntarte lo siguiente. Mira, en medio de todo esto, cuando inicia la crisis de la pandemia, las autoridades del país toman acciones, pero también someten, digamos, de manera muy fuerte al país a una presión de decir que estábamos frente a un problema bastante delicado. El presidente ha tenido que asesorarse de economistas, de doctores, de comunicólogos, ha tenido que asesorarse de diversos tipos de gente. Pero a nivel psicológico, también la presión, y esto creo que no está fuera de la realidad, la presión que se ejerció sobre toda la sociedad, buena o mala, para lograr que la gente se resguardara. ¿Cómo te parece que fue? Porque algunos critican que el presidente, por ejemplo, llegó en su momento a generar demasiado pánico en la población. Un pánico que se dice pudo haber provocado en muchas familias, ¿verdad? Es decir, estar demasiado estresados en sus hogares. La misma gente mayor pues se ve muy presionada cuando escucha las noticias. ¿Tú crees cómo crees que ha sido el manejo, digamos, en el tema psicológico para la población? Mira, Julio, yo debo decir que ciertamente he lamentado este único posicionamiento, digamos, de alarma en la sociedad. Yo creo que a nivel gubernamental, desde el presidente de la República y su equipo, han intentado, se han esforzado por comunicar, ¿no? Si algo les caracteriza es los recursos de comunicación que tiene a través de todos los medios, ¿no? Pero creo que en la parte de la asesoría psicológica, yo tengo que decir que he visto como cierta carencia, ¿no? Cierta ausencia. ¿Por qué? Porque ciertamente es importante llamar, encender alarmas y más, pero tú te recordarás el contagio colectivo emocional negativo que causaban, por ejemplo, las conferencias de prensa, ¿no? Y todo el manejo que se le hacía a la conferencia de prensa, ¿no? En donde no solamente se respondía o se intentaba prevenir las consecuencias del fenómeno, sino que nos metían en una sola licuadora el tema de las diferencias políticas partidarias, te metían en el mismo discurso el debate, la desconfianza, que no es para nadie de la sociedad extraño cómo está la dinámica. El salvadoreño es un ser muy inteligente, es decir, el salvadoreño ha dado lecciones políticas, ha dado lecciones psicosociales importantes, y si no, revisemos la historia. Pero toda esta carga, la concentración de la información, la sobresaturación mediática y el discurso, el contenido del discurso impactó. Yo no me quedo con el tema alarmista, que si les llamamos o no. No, yo no me quedo por ahí, porque me parece a mí que es necesario encender alarmas preventivas y ser bastante responsable al respecto. Me refiero a que no se pudo estructurar, vamos a decirlo, un mensaje integral en el que, así como se plantearon las situaciones del impacto físico, el contagio, las condiciones de insalubridad en la que vivimos, cómo estaba el sistema, además de esto, yo creo que era necesario también plantear, por ejemplo, cosas
el impacto psicológico de una pandemia en la sociedad y cómo se está manejando, ¿no? ¿Cuándo vimos eso? ¿Qué hacer a nivel en el seno familiar para afrontar que en realidad el distanciamiento físico no representa distanciamiento afectivo? Y por eso es que hay hasta memes insistiendo en que el virus no es un pecado o el virus no es, me explico, porque se ha llegado a extremos donde la misma familia se pueden generar procesos de marginación en la misma vecindad, se puede generar procesos de rechazo social por este mensaje donde lo que nos ha llegado es tan malo, es tan dañino, que lo mejor que podemos hacer es separarnos de los demás. Esto no es el lenguaje. Las sociedades que han afrontado desde el punto de vista biopsicosocial este fenómeno nos han enseñado que sí vale la pena cuidarnos, desarrollando procesos de autocuidado, de cuidado familiar, pero al mismo tiempo entender el impacto psicológico que esto tiene, pero desde la perspectiva preventiva y no solo alarmista, ¿no? Entonces yo creo que esto tenemos que decirlo, y claramente en El Salvador, desde el aparato gubernamental, no ha habido un acompañamiento psicológico en mensaje amplio y abierto para el manejo adecuado a nivel personal y familiar de este fenómeno. Y al contrario, hemos sido personas, grupos, sociedades, por ahí incluso se tardó, lo voy a decir, por ejemplo, se tardó un poquito el Consejo Superior de Salud a través de la Junta de Vigilancia para la carrera de psicología en autorizar la intervención psicológica en línea, ¿no? Se tardó varios días y entre tanto nos tocaba atender y nos ha tocado a colegas en el país buscar esta respuesta. Y cualquiera diría, pero eso es de primera línea. Claro que es de primera línea. ¿Por qué? Porque nos toca directamente atender a personas afectadas con el virus, a familias que están sufriendo ese impacto, ese posible contagio, a su hijo, esposo que tienen que dejar en el hospital y saber que no va a regresar a lo mejor. De todo esto creo yo que ha hecho falta. Hemos en realidad extrañado un mensaje dirigido al respecto. Incluso, Julio, tengo que decirlo, ¿no? A nivel de Ministerio de Educación ha habido un gran esfuerzo, hay que decirlo, a nivel de plataformas, de eje programático, pero el tema psicológico, para desarrollar las habilidades emocionales en niños, niñas, adolescentes, esto uno lo sigue extrañando y claro, creo que hace falta apostarle a esto. Claro, Juan Ramón, voy a hacer una pausa. Mira, tenés razón. También la gente ha lamentado, decir, no ha habido una campaña de educación en diversos temas y uno de ellos este psicológico, este que tú planteas. La gente dice, en vez de estar haciendo campañas o spots peleándose con los políticos, peleándose con los adversarios, que desde el Ministerio de Educación o del mismo gobierno se hubiese fomentado una campaña un poco más esperanzadora, creen algunos, Juan Ramón, de decir, mire, a pesar del problema vamos a salir adelante. Sí, perfecto. Y algunos Tienes toda la razón, Julio. Hemos llegado inclusive a pensar de que la situación que se creó, el pánico que se creó, porque al principio se decía, Juan Ramón, mire, van a ser miles y miles y miles de muertos y muertos y muertos. Entonces la gente, esas cuestiones, ¿cómo las asume? Entonces, es que no se ha enfrentado este tema. Yo quisiera que precisáramos un poquito más sobre los procesos que se debieron haber hecho o que se pueden comenzar a hacer también para ir un poco bajándole la carga. Nadie está diciendo que el virus es una cuestión de fantasía. No, nadie está diciendo eso. El virus es una realidad. Pero ¿cómo bajarle la carga a todo esto? Eso te pregunto cuando regresemos después de la pausa. Continuamos el encuentro con Julio Villagrán. Hoy es miércoles 5 de agosto, en plenas vacaciones, pero trabajando para todos ustedes, llevando nuestra propuesta televisiva de esta mañana. Recuerde la forma más fácil de poder llegar con ustedes en cualquier parte del mundo. tvx.com.sb, nuestro streaming para que usted pueda disfrutar de nuestra señal, y si no, luego en el canal de YouTube Informa TVX va a encontrar este y todos los programas que aquí estamos realizando. El psicólogo y coach profesional Juan Ramón Córdoba me acompaña esta mañana de miércoles. Hablamos un poquito sobre los efectos psicológicos que ha provocado el tema de la pandemia durante ya más de medio año que hemos estado metidos y el mundo ha estado metido en esta situación. Juan Ramón, yo te planteaba un poquito algunas inquietudes que la gente dice, mire, el pánico ha golpeado mucho.
Te pongo el ejemplo de un empleado nuestro que dice, mire, mi papá ya son mayores, ya están bastante grandes y han tenido un estrés increíble. Y el escuchar que iban a ser miles y miles de afectados, de contagiados y de enfermos, esto los ponía en una tensión muy fuerte, tanto así que decidieron un momento que nos aisláramos. Ellos, conmigo, me dice que yo vivo con ellos y nos hemos aislado y nos vemos muy poco. Pero esta situación la pueden haber vivido miles y miles de personas. Juan Ramón, en eso yo te quiero insistir y quiero tu respuesta puntual sobre esto. ¿Crees que esos ingredientes, digamos, de crear más esperanza, de darle más fortaleza a la gente, no se lograron tanto que crearle ese pánico a la población? ¿Cómo lo ves tú? Julio, tan sencillo como esto. ¿Tú has visto algún programa del Consejo Superior de Salud tocando este tema? No hay. No hay una posición oficial al respecto. Y es importante hacer el llamado, todavía estamos a tiempo. Es decir, ¿por qué no además de decirme los datos y de mantenerme las alertas, que eso es importante, ¿por qué no acompañar a la familia sobre temas como manejar el estrés, del impacto psicológico que significa, y a través de programas pequeños, educativos, para la familia, para la persona, justamente este tipo de cosas que tu compañero de trabajo te decía? No lo hemos visto. Si hemos visto una cantidad de información de todos los medios, ¿verdad? Algunos medios de comunicación por ahí haciendo sus pequeños esfuerzos por dónde abordar, pero un mensaje único, institucional, que acompañe este impacto que también se genera desde la información que están dando, ¿no? Y que no, a ver, no queremos, como tú decías, negar la realidad. Este virus tiene un alto índice de letalidad, lo sabemos y lo estamos viviendo en nuestras familias y conocidos. ¿Ok? Eso no lo podemos negar. Pero al mismo tiempo decir, bueno, esta noticia genera un contagio colectivo emocional de carácter negativo. Este tipo de situaciones generan un impacto psicológico importante. ¿Cómo? ¿Cómo afrontar? ¿Cómo salvadoreños, cómo la familia puede afrontar esto? ¿Qué hacer frente a una crisis de pánico? ¿Qué hacer frente a una crisis de estrés? ¿Qué hacer frente a situaciones que se nos van? ¿Cómo regular? Vaya, por ejemplo, hemos estado trabajando algunos aprovecho, ¿verdad?, para comunicarlo en tu espacio. Hemos desarrollado incluso hasta programas de tips terapéuticos al respecto. Y hemos dicho, miren, cosas tan prácticas como enseñar a la gente a respirar bien frente a una situación de crisis, adecuar una respiración, a tomar los primeros auxilios psicológicos frente a procesos como los que estamos viendo. Eso lo hemos extrañado y hay que decirlo. Y esto no es responsabilidad de la gente en casa, el que sepan estas cosas. Esto necesitamos que haya una línea programática que acompañe desde la perspectiva psicológica estos procesos. Y yo creo que así como se le reconoce todo aquello que se ha podido hacer de bien, ¿verdad? Porque no vamos a negar los esfuerzos que se hacen en el aparato gubernamental en El Salvador, en Costa Rica, en Guatemala, en los países donde desde sus recursos, desde sus limitantes están haciendo lo propio. Pero nos toca a nosotros ver la otra perspectiva y decir, bueno, hace falta que además de tomar conciencia de lo que genera físicamente este virus, es importante enfrentarnos a la otra pandemia, que es la psicológica que algunos en este momento están llamando, ¿no? Es decir, las secuelas que esto está dejando, que ya estamos viviendo, ¿cómo las acompañamos? Por eso yo te decía, te tocaba el tema, por ejemplo, educativo. Yo lo he vivido con mis hijas universitarias y de educación media, cómo los docentes están haciendo de verdad un trabajo bastante grande y digno de reconocer, digno de reconocer. Aquí en mi misma zona donde yo vivo, maestros que se han hecho unos creativos para poderle dar desde los pocos recursos que cada uno de ellos tiene, la clase a sus niños y a las niñas. Pero conversábamos con algunos maestros, ¿no? Y nos decía, esta parte donde hoy más que nunca necesitamos desarrollar habilidades emocionales, tenemos que hacerlo desde nuestra creatividad, desde nuestra perspectiva, porque no tenemos necesariamente un aporte al respecto. Que entre los contenidos vayan algunos elementos, eso se puede hasta diluir. Necesitamos un posicionamiento. Ojalá no estemos o nos estemos equivocando y en este momento que se está transmitiendo este programa estén organizando programas promocionales
que acompañen a la vida de la sociedad salvadoreña en estas palabras que tú dices de esperanza, de adecuado afrontamiento psicológico, familiar frente a estos fenómenos. La secuela psicológica puede ser más dolorosa, Julio, más dañina que cualquier otra en la vida, ¿no? ¿Cómo está la gente afrontando la pérdida? Ojo, y permíteme que en unos segundos más te digo esto que es importante. El duelo por COVID es la respuesta adaptativa frente a la pérdida. Tiene unas características bien importantes a tener en cuenta. Tú no te puedes despedir del ser que amas, tú no puedes reunirte para vivir este proceso que desde el punto de vista psicológico es importante, porque el duelo por COVID es una situación con características de aislamiento, distanciamiento. Esto genera un impacto, un doble impacto que no lo estamos midiendo y que no lo estamos acompañando. Hace falta desde las estructuras que se acompañen estos procesos de estrés, de ansiedad, de pánico, de duelo, y al respecto hay que apostarle. Claro, mira Juan Ramón, hay una de las cosas que la gente ha visto como una amenaza y ya se comenzaron a conocer cifras. El hecho que tanto los padres como los hijos pasen permanentemente en sus hogares ha provocado inclusive, ya dicen algunos índices de violencia intrafamiliar. Esto es consecuencia de la situación que se vive. Y la gente dice también, ¿verdad?, en ese mismo tema que estamos desarrollando sobre la educación, cómo plantear, por ejemplo, hay una necesidad sanitaria de estar resguardados, pero esto conlleva también problemas de índole familiar, la convivencia familiar, la gente que no haya que hacer, un esposo que no le cuadra estar 24 horas en su casa, una esposa que si trabaja, que no le cuadra también estar las 24 horas en su casa. Esto también ha provocado problemas y puede seguir provocando problemas, Juan Ramón. Sí, de hecho, te comento que me ha tocado estar acompañando terapéuticamente en línea a muchos casos de esto, ¿verdad? Casos de mujeres donde el teletrabajo les ha causado justamente una doble carga laboral, porque no deja de ser la carga laboral de casa, digamos, y además y luego acompañar los procesos académicos, donde los maestros cuando se reúnen con ellos a través de alguna plataforma electrónica les dicen, ustedes tienen que estar pendientes de las tareas de los niños, además del trabajo que tengo que producir, además del trabajo de casa, tengo que trabajar. Es una serie de factores que lo que terminan es de verdad estresando, y las manifestaciones de ese estrés se viven en las relaciones más íntimas y por lo tanto los niveles de tensión han subido en casa, la respuesta a esa tensión, el maltrato, hay indicadores que tenemos que saber registrar, que están dando algunas organizaciones que se han agudizado el maltrato a la mujer, por ejemplo, por esta misma condición de la que estoy hablando, hombres que, bueno, una paciente me decía, sin dar detalles, ¿verdad?, por ética, decía, mire, yo he tenido que llevarle incluso en algún momento hasta la cama el agua, porque el señor está trabajando desde su cama y desde su computadora. Son cosas que por ahí, para algunos puede ser hasta insignificante, pero sí, para quien la vive, es una situación sumamente dolorosa. Creo yo que es importante tomar conciencia que es ciertamente el confinamiento, el encierro, tiene sus consecuencias físicas, psicológicas, pero además a nivel de relaciones, y estamos en un contexto donde hay mucha tensión, donde también se están pasando procesos de agresión psicológica significativa. Y ahí hacer el llamado, ¿verdad?, a la familia, a que en realidad nos toca recuperar. Así como nuestra familia se puede tensionar, mira, frente a este fenómeno, Julio, podemos tener tres escenarios. Un escenario es continuar en esta dinámica agresiva, tensional y descargando en ellos estas situaciones. El segundo escenario puede ser el que sigo haciendo lo mismo de siempre y punto. Y el otro es buscar salir fortalecido en casa, salir fortalecido como familia frente a esto. Y ahí cabe mucho la insistencia que hacen psicólogos, promotores de salud en decirle a la familia, bajemos el estrés, tomemos conciencia de la necesidad de bajar un poco de tensión, de estrés en casa, bajemos un par de rayitas, a la tensión, y es necesario, en este sentido, tomar conciencia de que en familia también podemos afrontar esto de manera adecuada. ¿Qué es lo esencial, Juan Ramón? ¿Qué es lo esencial que deberíamos como familias procurar en esta situación de la que estás describiendo?
¿qué son las cuestiones fundamentales a nivel psicológico para que la convivencia sea más llevadera, por ejemplo? Porque te digo, Juan Ramón, 24 horas conviviendo una familia, obviamente somos familia, pero digamos el hecho de que la gente no pueda salir a laborar fuera de la casa, el hecho de que los muchachos no vayan a la escuela, que todo lo hagan en la casa, los tiempos de comida, todo lo que lleva, pero 24 horas durante varios meses es una situación muy difícil de controlar psicológicamente. ¿Qué es lo fundamental que nosotros tenemos que pensar para poder tener una mejor convivencia? Ok. Hay varios factores que tienen que, digamos, que guiar la dinámica familiar en este tiempo, ¿verdad? Lo primero, sí es importante la toma de conciencia por parte de los adultos. Es decir, de esta situación, salimos en familia fortalecidos de esta situación, esta condición, ¿la afrontamos adecuadamente como familia o vamos a terminar mal todos? ¿No? Esa toma de conciencia de si el mundo entero puede estar mal, Julio. Yo utilizo una figura que a muchas familias les ha hecho mucho bien. Es decir, el mundo se puede estar destrozando. De la puerta hacia casa puede estar la peor catástrofe del mundo, pero mi casa puede ser el oasis para nuestros hijos, para nosotros, a partir de la toma de conciencia de entender que si el mundo está tan dañado, si está tan contagiado, si está ante una alarma terrible, pues en casa procuremos que de la puerta hacia adentro, es toma de conciencia, procuremos que nuestra casa no sea absorbida por esa realidad catastrófica, apocalíptica para algunos, de destrucción masiva, de ese contagio colectivo, que en nuestra casa desarrollemos primero como adultos y con nuestros hijos una condición adecuada de afrontamiento. Segundo, Julio, aquí viene la parte que para muchos no ha habido como un diálogo al respecto, y es el siguiente: aprender a respetarnos nuestros tiempos personales dentro de la dinámica familiar. Así como es necesario activar creativamente la actividad de casa, el poder hacer actividades conjuntas desde lo básico, la adecuación de la casa, ¿por qué no algunas estrategias para cocinar juntos, otras para recrearnos juntos en casa? Activar la creatividad, eso está muy bien, pero también hay algo que es importante y que me he dado cuenta yo que ha estado afectando mucho las relaciones de pareja y también con los niños, es que por estar en casa se carece de respeto al tiempo del otro, al tiempo de la persona, ¿no? El estar en casa no le implica necesariamente que el 24/7 tiene que estar dedicado a todas las cosas de la casa. Hay tiempos que necesita la señora para el descanso, para el cuidado personal, para el trabajo que está haciendo, el señor igual, es decir, los hijos en su actividad académica, y saber que respetar ese tiempo personal va a ayudar a entender que aun cuando estamos en familia, ¿no? Así como se sale 4, 6, 8 horas a trabajar o más, también se debe de encontrar un programa familiar de actividades bajo el respeto de lo que cada quien está haciendo, y también procurar actividades creativas, recreativas, y buscar la manera en cómo hay ahí. Yo siempre recomiendo, con esto cierro, Julio, siempre recomiendo la famosa técnica que nosotros trabajamos, de la técnica del vecino. ¿Cuál es la técnica del vecino? Bueno, cuando tú estás discutiendo, o yo estoy discutiendo con nuestra esposa, familia, y alguien toca el timbre y llega el vecino, baja la tensión, ¿no? Porque nos da como aquella pena de que no nos vayan a descubrir en la tensión, ¿no? Entonces hace falta caer en la cuenta que alguien tiene que decir, viene el vecino, o me explico, ¿no? Decir, en otras palabras, bajémosle 2 rayitas a la tensión. Bajémosle 2 rayitas a esta alteración. Démonos cuenta que estamos estresados por la misma condición. El tomar conciencia de esto nos va a ayudar, claro, Julio, a manejar y a buscar estrategias familiares para desarrollar el buen sentido del humor. Julio, la ternura y el buen sentido del humor son estrategias psicológicas en este tiempo más que nunca. Mira, Juan Ramón, yo te quiero plantear alguna cosa que es una situación real. En algunos hogares, ¿verdad?, de los nuestros, se suele decir, mire, no esté viendo tanta noticia, mire, las noticias lo ponen enfermo. Muy bien. A los señores, a los adultos, los ponen a ver algunos programas amarillistas que todos conocemos, ¿verdad? Entonces, mire, no los ponga a ver esos programas porque más se estresan.
que vieron sacando los fallecidos de los hospitales. Es parte de la realidad, es una realidad que no podemos obviar, pero ¿qué tan saludable es esa situación, Juan Ramón? Mira, Julio, has tocado un tema esencial, y te lo agradezco porque si no, capaz yo lo olvidaba. Ten presente este principio psicológico. Nuestras estructuras mentales determinan nuestras emociones, nuestras relaciones, nuestros sentimientos. Entonces, si yo intoxico mi mente con información visual, auditiva, porque no perdamos de vista que acá atrás de la frente tenemos los lóbulos frontales y prefrontales, que son los que procesan la información y nos permiten adecuar de manera buena la respuesta a esa información. Pero si la información no es procesada adecuadamente, se queda en todo el sistema de nuestras emociones, que se va más a las partes periféricas del sistema límbico y algunas estructuras orgánicas como la amígdala cerebral, el tálamo, y ahí hay una concentración de emoción, aunque los neurocientíficos están hablando de que ya se permea todo el cerebro en esta estructura de lo emocional, orgánicamente hablando desde el punto de vista fisiológico y anatómico. Ahora bien, si nosotros nos saturamos de información, Julio, lo que estamos haciendo es generando altos niveles de ansiedad, respuestas de estados de frustración, y acuérdate, toda frustración no resuelta se te puede convertir en una segura autoagresión o agresión a otros. Por lo tanto, terapéuticamente se recomienda, defina tiempos cortos para informarse. Y muchas veces son, yo digo terapéuticamente a la gente, decida 1 hora en el día, 15 minutos, 20 minutos, 1 hora específica. A las 5 de la tarde yo me voy a informar. A las 6 de la tarde yo me voy a informar. Y me voy a informar con las fuentes que no me generan este impacto psicológico negativo. No hay necesidad de estar cayendo en la trampa de los que quieren vendernos ese producto que consumimos, amairista, tendencioso, ¿verdad? De contagio colectivo emocional para conmovernos, sino definir un tiempo. Yo al adulto mayor les digo, protéjalo, a los niños igual, ¿no? ¿Cuántas veces he recomendado a los papás, mire, vea la película La vida es bella, ¿no? No tengo ningún compromiso comercial con ellos, ¿verdad? Pero dése cuenta la tarea de estos padres en salvaguardar la vida de ese niño que nunca se enteró que para él fue un juego, ¿no? Y que sí tiene un impacto positivo. Entonces, infórmese un pequeño tiempo del día y por lo demás dedíquese más bien a la actividad en casa, lúdica, física, haga ejercicio, camine un poco, desarróllense en hacer cosas de ambientación adecuada en casa y no estemos allí en el celular o en los medios saturándonos de información, de lo cual, de verdad, con el respeto que merecen todos los medios, hay mucho de esto que le puede impactar más negativamente a las personas, ¿no? Perfecto. Entonces, qué bueno que tocaste el punto. Terapéuticamente se recomienda, defina un tiempo que sea corto, infórmese y ya. Y en casa, si usted tiene adultos mayores o niños, no llegue trasladándole la información, que de la puerta de su casa entienda que ahí hay un oasis que hay que respetar desde el punto de vista psicológico y no saturar. Juan Ramón, voy a hacer una última pausa. Mira, Juan Ramón, digamos que esto que hemos hablado hasta el momento es sobre familias que han vivido la situación, bien o mal, la han vivido, gente que ha salido a trabajar, regresa rápido, gente que ha recibido, le han depositado su dinero, gente que está muy bien. Pero parte de la sociedad, Juan Ramón, ha vivido una crisis económica también, ha vivido una crisis de desesperanza, es decir, ¿y mañana cómo le vamos a hacer si no he salido a trabajar, no tengo cómo? Hemos visto inclusive que alguna gente de manera, creo yo, muy negativa ha señalado a personas que salen con banderas blancas, no sé si tú las has visto, con banderas blancas sí, a pedir comida. Y la gente dice, no, esa gente son los políticos, los manipulan. Pero son realidades, perdón, Juan Ramón, que no vamos a cambiar. Te pregunto de eso. ¿Cómo, si estoy en una situación de estas, cómo enfrentar esta parte? Ya regresamos. Estamos ya en el último bloque de encuentro con Julio Villagrán. Juan Ramón Córdoba, psicólogo y coach profesional, me acompaña esta mañana de miércoles 5 de agosto. Estamos llevando este programa para todos ustedes, hablando sobre los efectos en la psicología colectiva, unas cosas que en el medio de la pandemia nos pueden haber provocado algún problema, gente que ha vivido sus crisis, gente también, Juan Ramón, que
pasamos, si estamos todo el día en la casa, pasamos sintiendo síntomas todo el día, ¿verdad? Es decir, porque como la presión es tan fuerte que Sí. nos dan síntomas todos los días. De esto quería preguntarte, porque la gente me estaba preguntando también sobre ese tema. Es como la ansiedad de decir, bueno, yo no quiero que me dé, pero a cada rato me tomo la temperatura. Estoy viviendo también una situación muy personal, muy Sí, difícil a veces. sí, bueno, de esto, desde el punto de vista psicopatológico, se llaman las ideas delirantes o algunos llaman, ya no se usa el término paranoia, ¿no? Caemos en ese estado de identificar, es decir, el que yo me tome la temperatura cada cierto tiempo, pues es normal, es adecuado, la presión, bueno, es normal, pero ya cuando lo hago con tanta insistencia, ya esto es enfermizo. Entonces, justamente cerrábamos el anterior bloque planteando el impacto que puede generar toda la saturación de información en todo nuestro sistema. Y lo que tú haces referencia a lo que llamamos nosotros la somatización de nuestras emociones no resueltas de manera adecuada. Claro, la preocupación del poderme contagiar, pero además toda la información que tengo puede generar respuesta de este tipo, como el ya estar sintiendo algunos síntomas que acompañan estos procesos. Pero además, tener en la mente aquella idea de que puede ser que yo tengo tal síntoma porque dicen que hay algunos que no tienen tantos síntomas. Entonces, toda esta información que tenemos, ¿no? Y ya siento cierto dolor de garganta, entonces voy y veo, y el peligro de no buscar una respuesta adecuada o de generar un contagio a nivel psicológico, puede esto desencadenar en comportamientos inadecuados, en ideas que yo me creo, que yo activo. Y ojo, hay que tener cuidado porque esto puede quedarse ya fijado en el tiempo. Es decir, puedo desarrollar hasta principio hipocondríaco si no le pongo atención. Es decir, por eso una técnica, una estrategia psicológica para afrontar esto, Julio, es lo que llamamos nosotros la reafirmación del estado de bienestar. ¿Qué es esto psicológicamente? La Organización Mundial de la Salud define la salud como un estado de bienestar físico, psicológico, ambiental, que impacta en toda la persona, ¿no? Cuando hablamos de reafirmar el estado de bienestar, estamos hablando de un recurso que me ayuda a decir, bueno, siento esto, pero pronto va a pasar, sé que voy a estar bien, ¿no? Es decir, ese principio, porque la mente me quiere, mi inconsciente me quiere secuestrar, me quiere hacer creer, fija la atención en ese punto, el tema de atención es la orden del cerebro para ahí concentrar nervios, para concentrar células que me dediquen a esta sensación que tengo. Y la siento y ya estoy sintiendo cierto dolor de cuerpo, pero en el momento que yo a mi pensamiento, y es necesario verbalizarlo, es posible, le planteo una idea de estado de bienestar, ahí entro ya a contrarrestar, a afrontar positivamente. Es decir, esto que estoy sintiendo, por ejemplo, hay quienes entran en las crisis de pánico o de estrés por este contagio, ¿no? Por esta situación. Y dicen, siento que me estoy ahogando. Pregúntese, ¿de verdad se está ahogando? ¿De verdad? O que alguien ahí en casa le haga la pregunta, ¿de verdad crees que te vas a morir con esto que estás sintiendo? ¿Por qué? Porque este es un recurso que ayuda al pensamiento a sacarlo de ese secuestro y a decir, esto pronto va a pasar, esta sensación que tengo sé que me va a pasar. Reafirmar el estado de bienestar no significa que neguemos lo que estamos sintiendo, porque se siente, ¿no? Pero en muchos de los casos es importante que en casa caigamos en la cuenta que a lo mejor estamos intentando desarrollar conductas de somatización cuando no hay ninguna presencia, ¿verdad? A lo mejor una pequeña alergia que se ha activado por todo esto mismo y que yo creo que es un síntoma. Cuidado con esto, lo mejor es que lo consulte, ¿verdad? Lo mejor es que lo consulte porque el médico o el psicólogo le va a decir cuánto tiempo tiene, qué tipo de sintomatología, y entonces se va a dar cuenta usted que no es lo que usted está pensando, y si así fuera, bueno, hay procesos de atención adecuada para esto. Y ahora hay todo un servicio en línea para salir de todas esas dudas que se le dice a la gente, mire, hágalo, utilícelo, los recursos que hay. Por ahí siempre dice un criterio terapéutico que es bueno que, por ejemplo, qué bueno sería lo hubiésemos escuchado de otras fuentes, de las fuentes oficiales o más, pero por ahí se recomienda, ¿no? En cada familia, sin duda, hay alguien que conoce a algún médico. Tenga a la mano su número, hágale las preguntas. Sé que todos los que estamos en el sistema de salud estamos dedicados a responder, a evacuar un montón de inquietudes en las familias. ¿Por qué no hacerlo, no? Entonces, es importante tener estos elementos que nos ayudan a bajar la tensión, a bajar el estrés, a bajar el contagio.
y a afrontar adecuadamente estos procesos. Mira, Juan Ramón, hay gente que puede estar sufriendo todo este tipo de cosas, pero partiendo de su propia realidad. Gente, por ejemplo, que se quedó sin trabajo. Gente que trabaja por cuenta propia que no puede salir a trabajar por la situación. No ha podido salir a trabajar durante meses. Gente que se ha quedado, como decimos vulgarmente, patoja en sus ingresos. Gente que está pensando cómo la va a hacer para pagar los recibos. Gente que está viviendo ese estrés, que es un estrés partiendo de una sí realidad. Julio, yo quisiera comenzar frente a esta realidad. Primero, de verdad, es necesario desarrollar un programa, ojalá fuera un programa de vida de todos nosotros, de todos los que nos ven, de acción solidaria con tantas personas que están siendo impactadas desde el punto de vista económico del desempleo. Hoy más que nunca vamos a necesitar ser solidarios, pasar de el afecto que les tenemos a las personas a lo efectivo de respuestas ante sus necesidades. El impacto psicológico del desempleo, el impacto psicológico de la crisis económica que ya se está viviendo. Tú hacías referencia al cierre del anterior segmento de las famosas banderas blancas, que para algunos han sido hasta motivo de burla, decir, un poco de empatía, un poco de empatía. La empatía es una de las características esenciales de la inteligencia emocional. Necesitamos caer en la cuenta que si mi realidad ha sido ventajosa en términos de que no solamente no he dejado de percibir, sino que ya no tengo la tendencia del consumo que antes tenía por toda esta situación y hasta puedo ir haciendo un ahorro. Para muchos ha pasado, lo he escuchado, ¿no? Que el nivel de gasto les ha disminuido por varias razones, ¿no? Y no han perdido sus salarios, sus ingresos. Bueno, toca pensar en tantas familias, como tú has hecho referencia a los autoempleados, a todo el tema del sector informal, a una cantidad de personas. Mira lo que ha pasado hace poco en algunos de los mercados de San Salvador, que la misma gente llegó a quitar bloqueos porque necesitaba precisamente, la familia necesita buscar el sustento. Yo creo que en este tiempo vale la pena, primero, ser conscientes de esta realidad y mandar un mensaje a estas familias y decir, bueno, porque alguien me puede preguntar, ¿usted cómo puede estar hablando de estado de bienestar si lo que yo no tengo no es un bienestar? Lo que yo tengo en este momento es hambre, lo que tengo es que tengo una cantidad de deudas por pagar. Sí, o sea, y cuidado, porque por ahí, cuando entro en este mundo de crisis, pueden venir hasta ideas no adecuadas en el pensamiento y pueden surgir pensamientos de autoderrota, pensamientos de ¿para qué sirve vivir ante esta condición, esta situación? Yo no voy a poder. Cuidado. No caer en esta, o sea, al menos procurar afrontar desde el pensamiento con una mejor actitud esta situación. A lo mejor la circunstancia no está en nuestras manos cambiar, no tengo el empleo a la mano, no tengo la comida a la mano, pero sí la actitud para afrontarla, si es la mejor en función de la vida y de los seres que nos quieren, ¿no? Pero para los demás que estamos viendo esta realidad desde otra condición, es necesario, Julio, hacer el llamado a la acción solidaria, al respeto y al movernos en condición. Yo creo que si cada familia, ¿no? Por ahí el expresidente Pepe Mujica, en uno de tantos mensajes que vemos en las redes, decía, ¿no? Miren, una de las cosas que dignifica a la vida es darle contenido a la vida. Y darle contenido a la vida a veces representa en hacer algo por alguien que está más dañado. Más, él decía la palabra jodido, ¿no? Siempre va a haber alguien más afectado que nosotros. Y creo yo, tu programa llega a una cantidad significativa de personas en el país y vale la pena, Julio, a través de la misma televisora, de todos los medios. No se trata de pensar que en que la gente cae en una condición de aprovechamiento. Cuidado, cuidado. Buscar la comida no es aprovecharse de nadie. Al contrario, si yo tengo la posibilidad de compartir, ¿por qué no hacerlo? Y esa es una respuesta psicoafectiva frente a la solidaridad. El padre Martín Baró decía algo bien importante, el máximo psicólogo social de la historia que nosotros hemos tenido. Él decía, la intervención en grupo, le hablaba de la psicología de grupo, la intervención en grupo debe dar el paso de lo afectivo, decía, a lo solidario. Y creo yo que vale la pena en este tiempo entender estas dinámicas, porque esta gente está reclamando desde el hambre, desde la crisis, desde la angustia, Julio. Es que se genera un estado psicosomático angustiante, el saber que no tengo,
que me van a cortar la energía, el agua, que me van a sacar de la casa porque no tengo para pagarla si es que la estoy rentando, que ya consumí hasta los animalitos que tenía ahí en crianza, allá en los pueblos. O sea, ya estamos en situaciones de ese nivel y no estamos alarmando a nadie. Es que esa es la realidad de varias familias. Y entonces es cómo nos volcamos como programa de vida los salvadoreños en acción solidaria a tantas necesidades que van a quedar y que ya se están viendo. Mira, Juan Ramón, me ha llamado la atención que a lo largo del programa has dicho en algún par de temas sobre alguna línea desde las autoridades. Realmente hay cosas importantes de las que tú has planteado hoy que si se manejaran de manera más institucional, más masivamente, realmente pudiéramos generar un ambiente diferente ante la situación que vivimos. La situación es bastante seria en varios aspectos. Decía el diputado Mauricio Vargas, se encadena después, decía, de una situación de salud, se desencadena a un sistema de la economía, que afecta a la economía, también afecta el tema fiscal, decía él, pero también nos puede llevar a un desbordamiento de problemas sociales que pueden caer en delincuencia, que pueden caer en incremento de las personas que se dedican a robar, por ejemplo. Entonces, pero me llama la atención cuando tú planteas que estas cuestiones deberían más bien plantearse desde otro ángulo que fuese más institucional. Sí, mira, Julio, yo creo que sí es como importante el que no quitemos el dedo en el renglón de la responsabilidad gubernamental o de todo el Estado. Vaya, no solo nos vamos a enfocar al tema gubernamental nada más, sino del Estado en general, ¿no? El Estado salvadoreño tiene que asumir la responsabilidad educativa frente a esta crisis que ya estamos viendo y que nos viene, ¿no? Es decir, se necesita programas, ejes transversales para afrontamiento adecuado de todas estas situaciones. Necesitamos no solamente tomar conciencia de las condiciones que nos ha creado esta pandemia, sino al mismo tiempo desarrollar ejes programáticos para saber actuar frente a esta condición. Y creo yo que eso es lo que ha hecho falta. Es decir, la crisis social en la que podemos caer nos puede llevar a un estado bastante anárquico en algunos aspectos, digamos, a una realidad, más que estado, una realidad. Y ya lo estamos viendo, tanto que se nos dice, veámonos en el espejo de otros países, ya está sucediendo en otros países, ¿no? Lo digo con tristeza, amigos míos hondureños del interior de la República mandaban imágenes dolorosas de gente yendo a saquear supermercados, lugares, porque tienen mucha hambre. Entonces, y porque están viviendo situaciones bien delicadas. Tenemos que prever que estas cosas no solo se resuelven con más acto agresivo, con más acto represivo. Esto no se resuelve de esa manera nada más. Esto se resuelve también con procesos de apoyo, de atención solidaria. Esto se resuelve con programas efectivos de intervención a las necesidades, en la focalización de los territorios más impactados y un trabajo acorde a toda la red de tejido social que tienen también las estructuras del Estado, ¿no? Entonces, ahí va a ser necesario salir de las respuestas únicas, concentradas, para entrar, y claro, se requiere de cultura política, se requiere de diálogo, se requiere de disposición sincera para ir al encuentro del más necesitado. Y yo creo que las iglesias, yo creo que los organismos no gubernamentales, los organismos gubernamentales tienen mucho que hacer al respecto para afrontar adecuadamente esta crisis económica, social, que nos deja este proceso. Ya de crisis política estamos bastante cansados, ya estamos bastante saturados y creo que aumentar más la crisis no vale la pena, ¿no? Lo que requiere ahora es respuesta gubernamental o estatal que ayude al afrontamiento adecuado de toda esta crisis social que nos está dejando esta pandemia. Juan Ramón, quiero agradecerte que hayas tomado esta entrevista por esta vía de Skype, pero ha estado enriquecedora realmente la entrevista y como siempre, pues te agradezco lo que le aportás también al país. ¿Cómo te encontramos, cómo te encuentra la gente en redes sociales, Juan Ramón?
Cómo no, estoy como Juan Ramón Córdoba, tanto en Facebook como en YouTube. También estamos en el Twitter y en Instagram también compartiendo algunos aspectos. Si me permites, Julio, también quiero aprovechar el espacio tuyo para compartirles que los lunes a las 8 de la noche, ¿verdad? Tenemos un programa a través de Facebook Live y YouTube que llamamos Café Psicológico, justamente desarrollando temas que tienen que ver en este contexto, ¿no? A través de mis redes, ahí lo compartimos. Por si acaso, aprovecho tus medios porque sabemos que nos queremos y nos tenemos confianza para hacerlo y abuso de este espacio que me da el canal para compartirlo. Y gracias a ti y gracias a los oyentes que han tenido la paciencia. Y decirle, yo cierro con decirle que este es un episodio en la vida que estamos viviendo, pero que es eso, es un episodio. El COVID no tiene la última palabra en nuestras vidas ni en la sociedad. Y vale la pena, si no está en nuestras manos el cambiar estas circunstancias, sí, la actitud para afrontarla. Y ojalá que sea la más adecuada a nivel personal, familiar y a nivel social. Mi hermano, gracias por estar con nosotros siempre, muy fino. Nos conocemos hace muchísimos años con Juan Ramón Córdoba y siempre hemos compartido estos espacios y para mí es un gusto pues que podamos compartir también mucho cariño esta área. Gracias, Juan Ramón Córdoba. Saludos a la familia también. Hay que descansar un poquito también estos días de vacaciones, dicen, vacaciones así entre comillas, las vacaciones de agosto. Hoy es miércoles 5 de agosto y hemos estado platicando con nuestro buen amigo Juan Ramón Córdoba, psicólogo. Lo puede buscar ahí en las redes sociales. Juan Ramón Córdoba tiene un programa que se llama Integral. Usted puede buscarle en Integral también. Juan Ramón siempre aportándole y les aseguro que buena parte de lo que hace Juan Ramón no lo hace con ningún interés económico, lo hace por interés de ayudar. La otra parte, pues, por supuesto, es para sacar adelante su familia. Pero así son las cosas. Gracias por haber quedado con nosotros. Nos encontramos mañana jueves también en este espacio de encuentro con Julio Villagrán. Pase todo su feliz día.